bienvenidos a este momento de alabanza que es para nuestro Dios, al Dios que nos ha ayudado, el que nos ha protegido, el que nos ha mostrado su camino para volvernos a Él, el que nos espera siempre emocionado por estar con nosotros, feliz de que estemos con Él. Les invito en este momento a que nos dispongamos a alabarle. Agradecemos a todos los que están aquí porque es servicio para Él, para bendecirlo, exaltarlo y agradecerle de este modo que nos ha protegido, que nos ha proveído de alimento, que no nos ha dejado solos, que tenemos salud gracias a Él y que todo es por Él. Gracias Dios por este momento que nos permites para alabarte. Lo hacemos de todo corazón, con un corazón sincero para tu servicio, para tu gloria, porque tú eres el único Dios verdadero al que podemos exaltar. Tú eres Jesús, aquel que es digno de toda alabanza, de toda adoración. Gracias Jesús por tu sacrificio, por tu amor. Gracias Padre por el plan que hiciste desde que el momento que nos viste pecar, ya estabas preparando tu salvación. Gracias Espíritu Santo porque nos guías. Tomen esta alabanza que damos de corazón en el nombre poderoso que es de Jesús. Amén. Amén. El nombre de
todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, pero siempre abajo tu voluntad, Padre. Gracias te doy, Dios mío, por todo lo que nos has dado. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por permitirnos.
decirte en esta mañana que si tú en esta semana o en estos días te has sentido desanimado, te has sentido triste por alguna situación, quiero pedirte por favor que tú levantes tus manos. Cantábamos 2 alabanzas muy bonitas. Una es dándole gracias a Dios por todo. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios. Mira, el simple hecho de que tú toques aquí tu pecho y tu corazón esté palpitando, eso es para darle gracias a Dios. El hecho de que estés en tu casa, estés con los tuyos en este domingo, es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Que no te ha faltado nada, a lo mejor no en la cantidad que tú quisieras o en la manera, pero sabes, Dios no nos ha dejado solos. Así que yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que levantes tus manos y que sigas adorando a Dios, que no te salgas de ese tiempo de la adoración a Dios y que le digas, gracias Señor, levanta tus manos y dile, gracias porque cuando no he tenido fuerza, Señor, tú has estado conmigo. Gracias porque cuando me he sentido triste, tú has estado conmigo. Gracias porque esta situación no nos está gustando, pero tú estás con nosotros, Señor. Así que al único al que podemos levantar las manos es a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias de verdad, de todo corazón, porque estamos en una casa, Señor, porque estamos, Señor, sirviéndote aún dentro de nuestras casas. Y yo te pido, Señor, que todos aquellos que están levantando hoy sus manos, Señor, puedan sentir el toque, Señor, tuyo, Señor, que puedan sentir tu espíritu, Señor, a través, Señor, de este canto que cantábamos, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y como dice tu palabra, tu misericordia es para siempre. A ti, al único Dios vivo y verdadero, levantamos nuestras manos y nos rendimos a ti. Como una señal de rendición, levanta tus manos y dile, yo no sé qué va a pasar, Señor, pero si yo estoy contigo, todo, Señor, va a estar bien. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús, a quien es la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenas tardes, qué bueno que están ahí en su casa, qué bueno que decidieron estar con nosotros en esta mañana. Vamos a empezar y vamos a poner un tiempo en este momento de poder predicar esta palabra. Y déjanos ajustar algunas cosas, un poquito por aquí. Y bueno, pues vamos a iniciar en esta tarde y hemos tenido que hacer algunos cambios. Como sabes, hemos entrado en el tema de la fase 3 y el gobierno nos ha pedido que podamos, pues, por supuesto, a lo que son las iglesias, a lo que son las personas, pues ya no estarnos reuniendo, ya no tener un asunto de poder estarnos congregando. Así que bueno, pues el día de hoy le hemos pedido al grupo de alabanza que tenga por favor a bien grabar todo lo que es su participación. Quisimos tomar un tiempo para no correr riesgos de la salud, pero también para no correr riesgos obviamente con la autoridad que nos pudiera estar viendo que estamos transitando por ahí. Entonces ha sido un tiempo de adaptación y yo te pido que por favor nos des de tu tiempo para poder estar predicando en esta palabra. Hay días que las cosas pudieran no parecer que salen muy bien y nosotros entendemos como cristianos que no somos el problema las personas, sino podemos experimentar cierta oposición. Y esta palabra que vamos a estar leyendo el día de hoy, a la cual le pedimos al Espíritu Santo que tome pleno control de lo que vamos a decir, de lo que vamos a oír. Yo quiero pedirte por favor a todos los que están en esta casa y todos los que están del otro lado, pongan completa atención a lo que vamos a hacer el día de hoy, porque es tu actitud de reverencia delante de Dios, es una actitud en la cual tú te dispones a poder escuchar de la palabra de Dios y poder entender de lo que Él tiene para ti. Y en estos días hemos escuchado muchas cosas y hemos estado hablando acerca de, se ha escuchado en la televisión y en los medios, una frase muy común que se llama, quédate en tu casa, quédate en casa. Y en unos días anteriores estuvimos teniendo un ayuno, y este va a ser el nombre de esta predicación para que también te lo puedan poner por ahí. Quédate en Jerusalén, es el nombre de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y no es ningún tema que hayamos tratado de casar lo bíblico con lo que está pasando en otras partes del mundo.
Y en este tiempo de ayuno que tuvimos el sábado, por la mañana estaba orando y estuve teniendo un tiempo ahí de lectura, de devocional. Y la verdad es que quiero decirte que los tiempos de lectura y de oración fortalecen tu vida en medio de cualquier circunstancia difícil, en medio de cualquier cosa adversa y cualquier cosa que esté pasando afuera. Los tiempos de ayuno y los tiempos que tú entregas a Dios te dan estas palabras. Y fue así como nació esta palabra que voy a compartir contigo en este día. Y la hemos titulado Quédate en Jerusalén. Vamos a leer algunos versículos que son conocidos por muchos de ustedes, sobre todo en el libro de Hechos. Pero yo te pido que borres de momento de tu mente el que ya conoces ese versículo, ya sabes qué dice, porque me voy a enfocar en ciertas frases que te van a ir poniendo ahí en el timeline o en la línea de comentarios. Te vamos a estar poniendo algunos comentarios, ¿ok? Ahora bien, quiero comenzar con esto. Dios, sabemos que es un Dios de orden y es un Dios que además tiene propósitos. Pero para que las cosas de Dios se puedan cumplir en tu vida, en una iglesia y en una comunidad, voy a repetir esto muy importante porque es centro del mensaje. Para que las cosas de Dios se cumplan en tu vida, en una comunidad o en una iglesia, es muy importante que guardes el orden y que escuches lo que Dios dice. Si leemos el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 50, quiero decirte que a mí me gusta mucho investigar y he aprendido algunas cosas en estas horas de sábado y domingo. Y Lucas es un libro que escribe Lucas, obviamente, a Teófilo, y continúa en el libro de Hechos. Y vamos a ver una similitud. Yo te pido que corras a tu Biblia y que nos puedas decir, ya lo tengo, algo así, para saber más o menos cómo está por allá la interacción. Lucas 24, versículo 50, dice: ellos, hablando de los discípulos, después de haberle adorado, es decir, primero le adoraron a Jesús, volvieron a Jerusalén. Ellos se encontraban en Betania, ¿ok? Y Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Los apóstoles se encontraban en un lugar. Hoy día tú y yo podemos haber tenido una rutina que a lo mejor extrañamos estar en un cierto momento. Pero de pronto hay ciertas circunstancias que nos piden que regresemos a Jerusalén. Y sabes, he aprendido algo en estos días que te voy a estar transmitiendo. La palabra de Dios dice que nosotros seremos testigos en Judea, Jerusalén, Samaria y a lo último de la tierra. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Lo has escuchado? Bueno, Judea es la región donde está Jerusalén. Y si tú ves en un mapa, la región de Samaria está más al norte, está más hacia arriba. Entonces, quiere decir que principalmente iban a estar saliendo la iglesia a recorrer muchos lugares. Pero la expansión de la iglesia no se dio sino porque hubo un tema en su momento difícil social y un tema de opresión y de persecución. Pero aquí hay una instrucción. Adoraron a Jesús en Lucas y en el libro de Lucas. Y entonces Jesús les dice, y regrésate a Jerusalén. Y hay indicaciones que Dios te va a dar en tu vida. Hay indicaciones que Dios te va a dar en la palabra. Y sabes, estuve leyendo como del capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Hechos. Y en ocasiones nosotros nos interesa, nos urge mucho que Dios dé un crecimiento. Nos urge que Dios nos dé una palabra. Nos urge que Dios nos hable o nos arregle un problema. Pero descuidamos el orden primero. Y el orden primero es lo que le dijo Jesucristo a ellos. Él ya se iba y le dijo, regrésate. Y prácticamente hay una palabra que es igual a la que estamos viendo en estos días. Y le dijo, quédate en Jerusalén. Es decir, sé obediente, estate en un lugar, quédate en Jerusalén. Y cuando hemos leído el libro de Hechos, entendemos que Jerusalén es, y lo hemos enseñado muchas veces así, es tu casa. Es tu casa, es el lugar donde resides. Y dice, quédate en Jerusalén. Vamos a leer el libro de Hechos, por favor. Capítulo 1, versículo 6. Ahí va a estar apareciendo los versículos para que tanto ahorita como después puedas ir siguiendo lo que es la predicación y de lo que se trata. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces,
los que se habían reunido, está hablando este versículo del mismo momento con el cual Lucas termina el libro de Lucas, en el 24:49. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y esto es a lo que voy. Voy a ir por partes. Ya sabes más o menos cómo me gusta desglosar la palabra para que tú la entiendas y no solo vayas con una serie de versículos corriendo y leyendo. Los discípulos estaban preocupados por algo. En ese momento, en el contorno social de lo que era Judea y lo que era también Roma y era Jerusalén, había conflictos en la sociedad. Entonces ellos estaban preocupados si, ok, ya te vas, Jesús, pero ¿nos vas a liberar el reino? ¿Vas a liberar a Israel de esta opresión? ¿Se va a arreglar el problema social? Y descuidaron, desenfocaron la orden que Dios les dio, que le dijo: quédate en Jerusalén, quédate en la casa. ¿Por qué? Hay un propósito, hay un para qué en esto, el por qué tenemos que estar, tal vez nosotros también, ahorita en nuestra casa. Dios les había dado una indicación al final a sus discípulos y era importantísima y te la voy a estar repitiendo: quédate en Jerusalén hasta que reciban poder. Porque aquí viene el propósito de la instrucción, hermanos. Si tú lees el libro de Hechos en el capítulo 2, 3, 4, hasta el 6 por lo menos, incluso hasta el capítulo 11, 12, cuando empieza a hablar de Pablo, las cosas que vivieron los discípulos fueron tremendas. Fueron cosas que el cuerpo no podía aguantar, que el conocimiento humano no podía debatir, que el entendimiento de haber vivido con Jesús tal vez no les iba a alcanzar. Y no estoy diciendo que Jesús sea insuficiente, sino que aquí les dijo Jesús: porque recibirás poder. Y ellos necesitaban poder para cuando Pedro sanó un cojo, cuando vino la venida del Espíritu Santo, y cuando fueron azotados, cuando fueron encarcelados, cuando fueron perseguidos, pero necesitaban poder. Pero para que el poder venga a tu vida, y esto es a lo que estoy entrando en la predicación, iglesia, tienes que obedecer y tienes que quedarte en tu casa. En estos días mi esposa y yo hemos salido en algún momento para recoger algunos víveres que hemos estado juntando, para hacer alguna especie de mandado y de comida, y nos hemos dado cuenta, hermanos, que hay regiones en el Estado de México, en el Distrito Federal, donde hay una indolencia, donde hay una imprudencia. La gente sale sin sus cubrebocas, sale sin las medidas de cuidado que el mundo lo dijo. Y te voy a decir algo, anoche le decía esto a mi familia: se le nota en la cara, se le nota en el rostro a las personas que andan con indolencia. A las personas que dicen: no, eso no me va a pasar a mí. A las personas que dicen: no, esto de andar con el cubrebocas es un invento del gobierno y del mundo mundial, como dicen algunos chavos por ahí. Esto es una cosa que no lo están... Mira, si lo es, no te enganches en esa bronca. Quédate en Jerusalén, quédate en tu casa. Si tienes que salir, nos hemos dado cuenta que hay gente que se está reuniendo o participando de reuniones sin ningún cuidado. Y te digo una cosa, la gente que sea indolente en este tiempo puede ser como cuando estaba en el desierto del pueblo de Israel y a lo mejor sea enfermo. O a lo mejor sea un tiempo de prueba. Y eso yo no lo sé, eso lo estoy especulando conforme a lo que dice la palabra. Pero te digo una cosa, hay una orden. Y nosotros estamos preocupados como iglesia. Señor, ¿restaurarás el tiempo? ¿Restaurarás la iglesia que se reúna? Señor, ¿cuántos volveremos a hacer cuando regresemos? Señor, ¿habrá gente nueva que te conozca? Nos importa la bendición y nos desenfocamos del orden de lo que dice Dios. Y Dios dice: quédate en Jerusalén. ¿Por qué? Quédate en tu casa. Porque recibirás poder y recibirás también ayuda de parte de Dios, promesa, y serás investido. Vamos a leer esto que dice la Biblia para que veas el fundamento de lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 7 en adelante. Hechos 1:7 en adelante. Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y aquí viene lo bueno. Y me serás testigos en Jerusalén, en el lugar donde dijo Dios que te quedes, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí es cuando te digo, generalmente enseñamos que Jerusalén es tu casa, tu familia, tu colonia es Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estaba leyendo acerca de Samaria, que fue una región donde en Crónicas o en Reyes también hubo ciertas disputas. Hubo lugares donde se estableció como ciudad importante. Y te invito a que busques un mapa en tu Biblia y veas la región donde está. Jerusalén está casi en el borde para pasar con Israel, y ahí donde estaba Samaria. Y si tú lees la Biblia y ves los mapas, ellos estaban en Samaria, en Betania, y regresaron a Jerusalén y después iban a salir otra vez a predicar. Pero la orden para recibir poder, para recibir impacto de parte de Dios, iba a venir si se quedaban en su casa. Las épocas que vamos a vivir en los siguientes meses, en los siguientes años, no van a ser las mismas. Lo he repetido en las anteriores predicaciones. Va a ser tiempos más difíciles, tiempos propios de los últimos tiempos. Pero ¿sabes una cosa? Necesitamos recibir poder. Y por eso es que tenemos que obedecer y estar en casa y decir, Señor, aquí en casa, antes yo necesitaba tiempo. Antes, ¿cuántos de ustedes no decían, necesito tiempo para poder ir al día con las lecturas? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, hoy tenemos tiempo. Antes decíamos, necesitaría tiempo para poder hacerme tiempo en el día y poder ponerme a orar. Hoy tienes ese tiempo. Ay, cómo quisiera poder leer un libro de la Biblia o un libro cristiano, pero no me alcanza el tiempo. Hoy tienes ese tiempo. Cómo quisiera poder tener tiempo para ayunar y estar con mi familia, y ciertamente estamos ocupados hoy. Hoy tienes ese tiempo, y para muchas cosas. ¿Sabes? El poder tener tiempo para orar, tiempo para reflexionar en la palabra y tiempo para meditar en ella y ponerla en práctica, son los tiempos donde seremos investidos con el poder del Espíritu Santo. Así que no nos enfoquemos solamente a la promesa o a lo que Dios va a hacer, sino a las cosas que nos está diciendo Dios que va a hacer. Vamos a leer más adelante. ¿Para qué tenían que quedarse los discípulos? ¿Sabes para qué se tenían que quedar? Número 1, para obedecer a Dios. La instrucción era estar en un solo lugar. Y entonces iban a ser llenos del Espíritu Santo. Se iban a quedar en casa para testificar. ¿Cómo que para testificar? Para que la gente conociera y pudiera ver lo que Jesús, lo que Dios era en ellos, ahora que Él no estaba, ahora que Él no llevaba el control de la agenda diaria, ahora que Él no solucionaba los problemas, cuando algunos no pudieron echar fuera demonios, iba Jesús y los sanaba. Ahora que las circunstancias estaban diferentes, decía, tú me vas a testificar. Por eso quédate en Jerusalén, y ahí serás investido, y ahí recibirás poder, y ahí enviará Dios la promesa que Él, valga la expresión y repetición, que Él indicó, que Él prometió que haría. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían? Ok, hermano, ya entendí que me tengo que quedar. Pero, ¿qué hacían los discípulos? Gracias a Dios. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Bueno, por favor, Jessy, ponle Hechos 1 del 12 al 14, por favor. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Ya que recibieron la instrucción los discípulos y ya que entendieron que tenían que quedarse en Jerusalén, Dios les dice algo. Entonces volvieron a Jerusalén. Ese volvieron es un acto de voluntad y de conciencia. Desde el monte que se llama del Olivar, del cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Me voy a detener ahí un momento. Un día de reposo, hay cosas que leemos en la Biblia y decimos, camino de un día de reposo. De acuerdo con la ley judía y la tradición judía, quiero decirte esto para que dimensiones. Jerusalén estaba como en el centro, en la parte de arriba de lo que es, no estaba, está en la parte de arriba de lo que es este mapa. Y hacia el lado derecho estaba el monte de el Olivar, y dice, camino de un día de reposo. Los judíos en día de reposo, y en Mateo y en Marcos encuentras más datos, no podían caminar más de 1 kilómetro con 200 metros, 1,2 kilómetros. Eso quiere decir que el camino del día de reposo que les llevó regresar a Jerusalén era de 1 kilómetro, o sea, no estaba muy lejos.
prácticamente. ¿A qué me refiero con esto? No costaba gran trabajo hacerle caso a lo que decía Dios. Pero vamos avanzando y te voy a ir explicando con más datos. Y entrados subieron al aposento alto, versículo 13, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Ok, aquí hay otra frase importante. Moraban, vivían, estaban en un lugar que era el aposento alto. Algunos dicen que estaban con María, y aparece una María más adelante, que era la madre de Marcos, ¿sí? Pero es un dato meramente cultural. Sin embargo, se estima que en este lugar de aposento alto era el lugar donde se estima que se pudo haber celebrado la última cena. Era como una habitación encima de una habitación en una casa dedicada para habitar, para estar en comunidad. Y esta es la segunda palabra que quiero enfatizar hoy. Comunidad, perseverar, y unanimidad. Ellos perseveraban unánimes en un solo lugar. ¿Y sabes dónde fueron revestidos de poder? No en las reuniones semanales de la iglesia, no en las transmisiones diarias, no en el camino de hacer milagros. Los apóstoles no fueron investidos de poder cuando salían a trabajar, fueron investidos si se quedaban en Jerusalén y en el aposento alto, que era un lugar grande de reunión. Y se dice que principalmente estaban ahí con María. Vamos a avanzar en el versículo, por favor. ¿Qué hacían los apóstoles? Todos perseveraban unánimes y en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El versículo 14 da una gran luz de lo que era Jesús, de lo que estaba haciendo con Jesús y los apóstoles. Tenía hermanos, estaba María y había comunidad. Quiero que veas el primer renglón del versículo 14. Hechos 1:14 dice: todos, ¿cuántos? No algunos, todos perseveraban. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí empezó el ser testigos. Ahí comenzó el ser testigos de la palabra de Dios. No lo que la gente vea que eres y que haces, sino lo que estás haciendo tú en tu casa. Y no dice que algunos lo iban, algunos estaban, algunos no. Todos. Por eso nosotros, iglesia, cuando estamos en casa en estos momentos, tenemos que entender que tenemos que perseverar. Todos, no algunos en la casa. No con algunas ganas o desganas de hacer las cosas. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ok. Hay momentos de nuestra vida que vas a necesitar perseverar y que vas a necesitar tiempo para poder hacer las cosas. Yo entiendo que en nuestra rutina diaria es difícil perseverar en cosas. Y no le estoy dando la razón a la rutina por encima de la voluntad del hombre y por encima de lo que dice Dios. Pero la verdad de las cosas es que en ocasiones necesitamos tiempo para poder perseverar. Y Jesús les estaba indicando esto: van a necesitar tiempo para perseverar. Van a necesitar tiempo para escuchar de mi palabra. Van a necesitar tiempo para estar juntos. No podemos estar juntos si estamos dispersados. Hoy estamos en ese tiempo. Si te fijas, estamos teniendo la preciosa oportunidad de estar en casa. Con todo y lo que eso lleve, con que haya rencillas, con que haya a lo mejor momentos agradables, de risas, va a haber de todo. Pero es importante que hoy tú digas: yo voy a perseverar. Es el momento que me has regalado, incluso con el permiso del gobierno, de la empresa donde trabajas, de poder estar aquí en casa y que no te lo tomen a mal, y yo voy a perseverar. Y para perseverar se necesita tiempo. Entonces, te quiero decir algo: quédate en casa, quédate en Jerusalén y persevera. No nada más estate ahí y te levantes tarde y ya que se te vaya a mediodía. No, persevera en la palabra. Porque es el tiempo en el que nosotros tenemos que evitar algo, hermanos. Tenemos que evitar ser indolentes, evitar ser imprudentes a los tiempos que Dios nos está marcando. Hoy, en este tiempo de cuarentena, te va a permitir lo siguiente. Seguramente más cosas, pero al menos reflexiona en unas 5 o 7 cosas. Te va a permitir leer, te va a permitir orar, te va a permitir ayunar con facilidad, estar en familia,
reflexionar en su palabra, poner en práctica su palabra y lo más importante de todo, agradecer. Seguramente puedes añadir más elementos a esta lista. No es una lista bíblica, pero es una lista de lo que podemos hacer en este tiempo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Hermanos, en el tiempo en que Dios les dijo, quédate en Jerusalén, no corrieron a trabajar. Lee bien estos capítulos. Ellos no salieron a predicar, lo bueno venía después. Y esa frase te la aplico para hoy. Lo bueno venía después y va a venir después. Cuando iban a ser investidos de poder. Y entonces se quedaron juntos. Sencilla la cosa, unánimes. Orando, platicando lo que había pasado. Hay un paréntesis en estos capítulos, en el capítulo 2, ¿sí? En el capítulo 1, cuando se están reorganizando ellos, hay cosas que vas a tener que reorganizar. Vamos a leer Hechos capítulo 1, ¿sí? Versículos 16. Y en medio de toda esta organización había algún asunto pendiente. Y este era que quién iba a suplir a Judas, que había traicionado al Señor Jesucristo como parte de ese ministerio, y cómo lo iban a hacer. Te voy a explicar algo muy interesante. Hechos 1:16 hasta el versículo prácticamente el 21. Varones hermanos, habla Pedro. Es el primer discurso de Pedro. Perdón si me regreso en cosas, pero gracias a Dios por las cosas que nos está enseñando en estos capítulos. El primer discurso de Pedro no fue salir exagerando, ¿verdad?, en televisión. El discurso de Pedro no fue pararse en una plaza ante autoridades y decir, aquí yo me la sé. No, el primer discurso fue cuando estaban todos unánimes, todos juntos, reunidos. Ahí empezó a predicar la palabra. Y les dijo, versículo 15, primera de Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y continúa más adelante, pero vamos a avanzar en los versículos. Hechos 1, 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y al final dice, tome otro su oficio. ¿Qué quiere decir? Que desde el libro de Salmos estaba predicho o predestinado, o se hablaba que esto iba a pasar con Judas y alguien tenía que tomar su lugar. Pero los apóstoles entendieron que al estar juntos no iban, no debían y no podían decidir conforme a sus intereses. Y aquí es cuando hablamos del orden de la iglesia y del orden de las cosas en tu vida. Fíjate cómo lo decidieron. Y sé que te va a salir una duda ahorita que lo leamos. Salmo 109:8. Y dice, es necesario pues, versículo 21, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se haga testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, versículo 23 de Hechos 1:23. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por su transgresión para irse a su propio lugar. Y versículo 26, y le echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a hacer un alto ahí. Los apóstoles estaban reunidos obedeciendo la indicación de Jesús, quédate en Jerusalén, arreglando un tema de los 12, porque tenían que hacerlo, pero ¿cómo lo iban a hacer? Versículo 26 dice que le echaron suertes. Y cuando tú y yo llegamos a este versículo decimos, a ver, espérame, ¿no que consultaban a Dios? ¿No que decían, Señor, tú guíanos qué tenemos que hacer, y le echan suertes? Bueno, en el libro de Deuteronomio, Dios prohíbe echar suertes, o Dios prohíbe hacerle caso a las suertes de los pueblos a los que van a llegar. Y en el libro de Deuteronomio dice
que no hagas caso a hechiceros, a magos, a adivinos, a encantadores, que no tomes las costumbres de lo que están en esa tierra. Pero resulta que en la Biblia había una forma en la que se echaba suertes y se usaba para repartir la tierra, para ordenar algunas cosas de este tipo, y era esto una especie de cubo que medía 2.5 centímetros, imagínate un cubo así grande, yo no sé si tenía números o no, y estaba escrito en uno de los idiomas del Antiguo Testamento, que era el idioma acadio. Entonces, como dato cultural, echaban este dado, e incluso en el libro de Salmos se muestra cómo dice: nosotros, la suerte es echada en el regazo. A ver si pueden encontrarme ese versículo digitalmente. El versículo dice así: la suerte es echada en el regazo, pero la decisión es de Dios. A ver, me van a asesorar por aquí. ¿Por qué? Porque cuando tú ves, se echaban suertes, era una cosa que Dios había permitido. Y entonces el libro de Hechos nos va enseñando cómo teníamos que hacer las cosas de manera ordenada. ¿Ok? Voy a continuar en lo que tenemos este dato por aquí, ¿no? Perdón, es como para ser imparciales, ¿no? Y que no recayera sobre uno. Exacto, como dice Fabi, que es para ser imparciales y que no recayera en la responsabilidad de una persona o en la elección favoritista de alguien. Entonces, es muy importante, pero yo me sorprendió haberlo encontrado en la Biblia, en el libro de Salmos, y cómo Dios separa las cosas. Y cuando se reparte la tierra para Canaán y para otras circunstancias en la Biblia, se usaban el echar suertes. Echaban como una especie de cubo, como de dado, y entonces según lo que caía, eso se decidía, ¿ok? Y la Biblia lo está diciendo ahí. Pero es un dato muy interesante. Ok, vamos a continuar avanzando. Hechos capítulo 2, versículos 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Es Proverbios 16:33. Proverbios, gracias. Ponnos en el de Proverbios antes. 18:18 también. ¿Proverbios qué? 18. Primero es Proverbios 16:33. Vamos a leer, te lo van a poner por ahí, Proverbios 16, capítulo 16, versículo 33. Es muy interesante. Dice: la suerte, esto de echar suertes, se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, lo que caiga va a ser de Dios. No estoy diciendo con esto que digas echemos suertes y ahora que reabran todo nos vamos a ir a los casinos y vamos a jugar suerte. No estoy diciendo eso. Es un tema de cultura judía y por eso es padrísimo y precioso y deleitable investigar, meterte al estudio de la Biblia. Y en este tiempo quiero decirte que a mí, en lo personal, creo que Dios nos ha llevado a un día me desperté y estaba aquí en mi casa, bueno, me levanté y me puse a escribir algunas cosas para dar estudio bíblico, no necesariamente en otros contextos, pero tal vez podríamos iniciar un estudio, métodos de estudio bíblico para los que están aquí en Restauración y que tú puedas obtener esta información. Pero vamos a leer entre tanto Hechos capítulo 2, versículo 42. Fíjate muy bien, apúntale por ahí. Lo primero en lo que perseveraban era en estar unánimes. Número 2, perseveraban en la oración. Por eso es que oramos todos los días y también los sábados. Y número 3, perseveraban en la doctrina. Entonces, quedarse en casa, quedarse en Jerusalén, donde Dios dijo, era para obedecer y perseverar. Oración, unanimidad y también en lo que es la doctrina de los apóstoles, la doctrina de lo que ellos hacían. Y vamos a ver Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero voy a ir al revés ahora. Ahora te pido por favor si nos pones Hechos capítulo 2, versículos 41. Es decir, un versículo antes del que acabamos de leer. ¿De quién habla la Biblia que perseveraban? ¿Te acuerdas que Dios les dijo que les serían testigos en Jerusalén? Bueno, aquí viene lo importante. Así que los que recibieron la palabra de Dios, o los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día
como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí hay una parte donde incluso en mis notas hice una especie de esquema como una pirámide que era el fundamento de todo esto. ¿Sabes cómo creció la iglesia, hermanos? Porque tú perseverabas, porque estabas en tu casa, porque perseverabas en Jerusalén y porque eras testigo. Y Jesús, Dios añadía a los que tenían que ser salvos. Hay otro versículo, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículo 47. Versículos 43, perdón, al 47. Fíjate, en el libro que acabamos de leer, dice que la gente empezó a creer por lo que vieron en los apóstoles, ahí en Jerusalén, donde Dios indicó que se quedaran. ¿Te imaginas si se les hubiera ocurrido, no a todos, a uno? No, yo no me quedo en Jerusalén, yo no me pongo el cubrebocas, yo no me cuido como dicen, a mí no me va a pasar nada. Y se van, la promesa no se cumple. Si uno de tu familia es indolente a Dios, si uno de nosotros decide hacer las cosas como le viene en gana, no podemos esperar que venga promesa de Dios, no porque sea malo, sino porque no guardamos su orden. Y entonces, vamos a continuar. En el versículo 41 y 42 que leímos, dice que se añadieron 3,000 personas tan solo por ver cómo eras, hermano, tan solo por ver cómo te comportabas. Versículos 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, incluyendo los apóstoles. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Quiénes estaban juntos? Los que habían creído. Tú crees en Jesucristo, no te tomes en vacaciones de este tiempo para no estar en Dios. Y tenían en común todas las cosas. Por eso dice la Biblia que ninguno le faltaba nada, porque entre ellos se cuidaban. Y vendían propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí hay un asunto de sabiduría en este versículo. No repartimos, como dicen las abuelas y la Biblia misma, a diestra y a siniestra, según la necesidad, para evitar algún tipo de abuso o algún tipo de que la gente lo tome indolentemente, según la necesidad, ¿ok? Y dice la Biblia, versículo 46, Hechos 2, 46. Perseveraban por tercera vez, unánimes cada día. ¿Cuándo? Cada día en el templo. Oiga, hermano, pero no podemos ir al templo ahorita, no tenemos un salón. No te equivoques, perseveraban unánimes en la casa. ¿No dice en la Biblia que tú y yo somos el templo del Espíritu? Sí, claro, y después nos volveremos a reunir. Pero perseveraban día y noche todo el tiempo, partiendo el pan, no solo lo que es la comida, sino la palabra de Dios, en las casas. ¿Dónde partían el pan? En las casas, hermanos, en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Voy a hacer un alto ahí. A mí hay algo que me ha disgustado y que ha cobrado énfasis en esta cuarentena. ¿Te has fijado que en algunas veces la hora de la comida se vuelve la hora de la disputa? La hora de las controversias, la hora en la que nadie atiende. Eso pasa en todas las casas, ¿ok? Y cuando nosotros entendemos que tenemos que quedarnos en casa, tenemos que decir, tengo que comer juntos con alegría y sencillez de corazón, porque hasta lo que comes debes recibirlo con alegría. Debes darle una cierta reverencia, no idólatra, pero a que es una provisión que viene de parte de Dios. Así que te voy a dar un consejo, hombre, varón, joven que estás ahí, pero primeramente a los hombres y a las mamás también, que ayuden a su marido. No permitan que en el tiempo de la comida haya un problema. No permita que en el tiempo de la comida haya disputas y enojos y disensiones. Discutan los temas, pueden diferir, pero sabes una cosa, es un tiempo donde dice Jesús, estaban juntos y comían con alegría, con sencillez. Esto es fundamento de la vida cristiana. Si tú lees lo que dice el libro de Hechos acerca del capítulo 2 y este tipo de, en el versículo 43, habla de la vida, fíjate muy bien, la vida de los primeros cristianos, la vida de los primeros cristianos. Dice que perseveraban unánimes, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Cómo lo hacían? Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y sabes qué pasaba por comer con alegría?
¿Sabes qué pasaba? Porque estaban comiendo juntos y perseveraban en la doctrina. Y el Señor añadía, ¿cuándo? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No estoy diciendo que no hagamos evangelismo, no estoy diciendo que no compartamos la palabra, no, pero el crecimiento se da por la obediencia del pueblo. El crecimiento se da porque aquí no habían salido a predicar, aquí no habían salido a ser gente, a ser adeptos, no, aquí habían obedecido, estaban en su casa, comiendo con sencillez, a lo mejor un poco hartos por estar solamente ahí, pero eran agradecidos y el Señor les añadía 3,000. Pedro predica primeramente con ellos, perseveraban en la oración, en la unanimidad, y en compartir el pan y en la doctrina también. Y dice que estaban comiendo con alegría, alabando a Dios. Pon alabanzas en tu casa, hermano, pon alabanzas en tu casa. Y el Señor les añadía a los que tenían que ser salvos. Así empezó a crecer la iglesia. Y después más cuando viene la persecución. Es en este momento, para ir terminando, cuando tú empiezas a ser testigo, la gente te va a seguir. A lo mejor sabes mucho de Biblia, a lo mejor no sabes mucho. Qué bueno. Lo más importante es que te vean perseverante en la doctrina y que te quedes en Jerusalén. Porque esto era un tiempo, no era para siempre. Y lo que estamos viviendo hoy en día no es para siempre, es un tiempo. Pero tenemos que ser un tiempo que esté bien aprovechado, con conciencia. Mamás, papás, ya parezco maestro de escuela, director de escuela, jóvenes, adolescentes, es un tiempo personal. No porque tu papá y tu mamá oren, todo va a venir para ti. Sí, hay una bendición que trae en consecuencia, pero es tu responsabilidad, tu crecimiento espiritual. Y es algo que Dios va a demandar de cada uno de nosotros. Hoy tenemos el tiempo, iglesia. Hoy tenemos el espacio. Hoy las autoridades a las que tú te debes, como tu trabajo, tus personas o tus jefes, te permiten estar aquí. Hoy tienes algo de comida, cómelo con alegría. Y Dios va a añadir a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Insisto, esto no cancela que hagamos evangelismo o que compartamos con las personas. Cuando tú lees el libro de Hechos, te das cuenta de algo. Quedarse en Jerusalén no solo era para, como les dije hace rato, recibir la promesa o recibir investidura de poder y del Espíritu Santo. Viene otra cosa bien importante y bien de gran enseñanza. Quedarse en Jerusalén era fundamento, era obediencia al ser testigos, era perseverar, eso significa ser fieles y tener nuevos creyentes con el ejemplo. Los nuevos creyentes que se añadieron a la iglesia eran por tu ejemplo. En ocasiones hay gente en tu familia, en tu casa, que no quiere nada de Dios porque ve tu ejemplo. Y ok, no somos perfectos, estamos en el proceso. Pero recuerda que ser testigos es que vean cómo tú ya eres de Dios, cómo tú ya estás poniendo en orden tu vida y cómo estás comenzando a buscar la palabra de Dios. Cuando tú lees el libro de Hechos, te vas a dar cuenta, y te invito a que lo leas después del capítulo 2. Después del capítulo 2 empieza la acción, hermanos. Pedro y Juan estaban en el templo a la hora 9 y empezaron a predicar la palabra. Empezaron a predicar la palabra y sanan a un cojo. Y sanan a una persona que tenía un problema. Pero incluso cuando ellos estaban en casa, cuando estaban unánimes juntos, vino algo bien importante. Y ahora te voy a pedir que nos regresemos. Si por favor me pones Hechos nuevamente, capítulo 1. ¿Sí? Y te voy a poner... Ay, aquí tengo una cosa que se me está barriendo. Hechos, no, espérame, capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, no, Hechos capítulo 2, versículo 14, por favor. Perdónenme. Versículos 11 en adelante, por favor. Perdón, Hechos capítulo 2, perdón, versículos 11 al 13. Hoy sí estoy de atar. Y yo he visto a pastores que de pronto les pasa. Tengan ustedes perdón y entendimiento. Capítulos 2, del versículo 11 al 13. Habla de una reunión de todos los que estaban ahí en la región, en Jerusalén.
Fíjate la gente con la que se enfrentaban, la gente de los discípulos, estando en Jerusalén sin hacer mayor trabajo. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice aquí que había gente que eran partos, medos, elamitas, los que estaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, ¿sí? Y que había una multitud también de lo que son judíos de otras naciones. En Frigia, bueno, y cretenses, árabes. Dice la palabra, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y es en este capítulo 2 cuando Pedro se levanta por segunda ocasión, pero ya en público, y se levanta y empieza a hablarle a los demás acerca de los judíos. Mira, la circunstancia que está aquí privando en el libro de Hechos es que los judíos iban a ser dispersados. Iban a ser dispersados en muchas naciones, ¿ok? Y esta palabra habla de que había judíos que habían venido al día de Pentecostés. Y aquí hay una enseñanza bien importante, porque el día de Pentecostés, ¿qué crees? Pasaba después de los 40 días. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo Jesús con ellos? Estuvo 40 días. El número 40 es bien importante en la Biblia. Y hay una parte importante aquí que les dice Pedro, ¿sabes qué? Empiezan ellos a hablar en lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo. Me voy a regresar, estoy haciéndolo al revés, pero vamos a ver en este mismo capítulo 2 la parte que es muy conocida después. Y dice la Biblia en este momento que Pedro les dijo, otros se burlaban, están borrachos. Y te voy a decir algo. Entonces Pedro, versículo 14 dice, se puso de pie con los 11, alzó la voz y les dijo, varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, los que habitan ¿dónde? En Jerusalén, esto os sea notorio, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es a la hora tercera del día. Te voy a explicar un poquito más de la cultura de estos judíos, o de los judíos. Los judíos, en el libro de en el tiempo de Pentecostés, tenían que estar en ayuno. Y los judíos no podían entregar el ayuno después de las 10 de la mañana. Y algunas versiones dicen que esta hora, cuando están predicando estos apóstoles, y que algunos los oían hablar en sus lenguas y unos los tuvieron por borrachos, decían, señores, no se puede, porque la ley judía marca que tú no puedes entregar tu ayuno antes de las 10 de la mañana, y eran las 9 de la mañana. Así que es un asunto donde ellos empezaron a enfrentar a circunstancias sociales de la vida. Vamos a poner, para ir finalizando, Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Te lo conoces súper bien, pero ahora con este contexto que te he dado, mi idea, mi corazón es que tú puedas entender más de la palabra. Hechos 2, capítulo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos, estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? El día de Pentecostés sucedía a la semana número 50, para que me entiendas, a la semana número 50, después de que habían terminado una fiesta. En el libro del Antiguo Testamento habla de que esta fiesta se conocía como el día de Pentecostés, como el día de los panes sin levadura, el día de las primicias. Era una fiesta. Y a la semana 50 viene una enseñanza bien padre, que es grano nuevo, pero esa es otra predicación, que es un tema de un tiempo nuevo. ¿Sabes? Después de esta cuarentena, estamos conminados a que seguramente las cosas van a cambiar en nuestra vida. Y vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 28. ¿Te acuerdas que para ir finalizando te dije que en este tiempo Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén para que fueran testigos de él? Este versículo que te voy a dar, léelo con mucha atención. Hechos capítulo 5, versículo 28. Y fíjate cómo la Biblia documenta que todo lo que pasó del capítulo 1 al 3
fue para llenar Jerusalén, llenar su casa. Dice versículo 28 del capítulo 5. No os mandamos estrictamente que no enseñaras en ese nombre. Estaban acusando a Pedro y Juan por haber predicado la palabra. Pero lo que me importa es la segunda parte. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Estaban hablando de una disputa sobre si iban a matar a alguien por predicar la palabra, etc. Pero lo que llamó mi atención es que como la Biblia documenta que la región donde Dios les dijo que se quedaran, no era para que se quedaran con miedo, era para llenarla. Y tú que nos estás viendo en Naucalpan o en otra región del mundo, si tú estás en Naucalpan es para que tú llenes la región donde estás, ahí en Los Remedios, aquí en Naucalpan, aquí en La Concordia, sea llena la tierra de su gloria, como dice la Biblia. Y dice, ahora habéis llenado tu casa, a Jerusalén, de vuestra doctrina. Que en este tiempo tu casa se llene de la doctrina de Dios. Que en este tiempo tu casa tenga apartado un tiempo para que puedas seguir las transmisiones, pero para que te alimentes de la palabra. Mira, si las transmisiones las dice mi esposa, las digo yo, o la dijera otra persona que fuera enviada, yo no tengo problema. Pero lo importante es que seas como los discípulos, que perseveres en la doctrina, en el partimiento del pan, que des gracias con todo tu corazón y con alegría porque vas a comer, que seas unánime en oración, que perseveres en la enseñanza y que tu casa sea llena. ¿Se acuerdan cuando al principio de la cuarentena les pedí que oráramos? Que oráramos a Dios en nuestras casas. Dios me había hecho entender en un pensamiento, en una oración, que cada casa iba a ser como una célula, que al orar por los que están atrás, adelante y a un lado de tu casa, iba a irradiar bendición alrededor. Bueno, ahora entiendo que hay un fundamento bíblico, porque ellos estaban en un solo lugar y tenían que perseverar en oración, doctrina y unidad. Cuando tú obedeces, te fundamentas, creces, y eres ejemplo en Jerusalén, tu casa y después a otras regiones. Así que con eso, hermanos, quiero estar terminando en esta tarde y entender que cuando tú obedeces, te vas a fundamentar. Es nuestra oración y es mi deseo. En ocasiones entiendo incluso el enojo de ciertos papás cristianos y que son pastores, cuando no tenemos en nuestra casa, en nuestro Jerusalén, reverencia delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no podemos permitirnos ser imprudentes. No nos podemos permitir que los tiempos de Dios se tomen relajados, se tomen sin mayor fuerza y ánimo en nuestras vidas. Es tiempo en el que yo te invito, ahora que no estamos llevando una lectura bíblica porque hemos leído 19 versículos en estos meses, te invito a que leas el libro de Hechos con calma. Te invito a que si puedes inviertas en alguna herramienta, en papel, algún libro, para poder investigar de la palabra de Dios y que te metas a entender cada palabra. ¿Sabes? Porque es importante que entiendas el contexto. Y cuando entiendes el contexto, no solo lo ves desde el punto de vista histórico, dices, ya entendí por qué me dijiste que me quedara. Van a llegar tiempos en tu vida donde vas a entender, agradecer haber estado aquí, en esta cuarentena. Y yo decía a mi esposa hace unos días, ¿sabes qué, esposa? Este es el momento, hoy, ayer, hoy, mañana, en el que tenemos que dar las despensas como iglesia. Al menos en Naucalpan, yo no sé en otros lados lo están haciendo, pero hay otro contexto diferente, ¿sí? Pero es de igual obediencia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos ahorita, hermanos, no vamos a ser como los apóstoles decían en el crecimiento de la iglesia, cuando partían su pan y lo daban a otros y le daban a otras personas que estaban alrededor de ellos. Este es el momento más que en otra época. Si posteriormente nos enteramos que alguien tiene necesidad, lo seguiremos ayudando conforme a su necesidad, dice la Biblia. Pero este es el momento en el que tú y yo podemos partir el pan. Y más específicamente te invito a algo, ni siquiera compres para alguien. Piensa en lo que tú harías de comer hoy, aquello que quieres y que se te antoja. Y la palabra dice que tenían en común todo. Ahora despréndete. Supongamos, me voy a hacer un atún con una ensalada rusa o algo, unas galletitas o un aguacate lleno de atún, no sé. ¿Eso ibas a comer tú hoy? Ok, si vas a hacer 4 o 5 piezas, haz 6.
y de eso despréndete. No desde lo que hay sobre la alacena, que es válido, es importante. Pero dice que lo que ellos iban a comer, eso se desprendían. Y es así, como yo te garantizo, porque la palabra de Dios nos lo está enseñando así, que así vendrá el crecimiento de la iglesia. Pero tiene que ser primero por el fundamento, el crecimiento y la obediencia a lo que dice la palabra. Quédate en Jerusalén y sé obediente a lo que dice que se haga en Jerusalén. Quédate en tu casa. No es un asunto político, pero es un asunto de orden que hay también en la vida de Dios y que habla de que la iglesia va a crecer. ¿Hay problemas afuera? Sí. La Biblia documenta, ¿había miedo? Había miedo. Todos llegaron a tener miedo. Hoy mucha gente tiene miedo. Pero gracias a tu testimonio, la gente va a empezar a confiar en el Señor. Vamos a orar. Hoy no está Mimi aquí con nosotros, así que no le puedo pedir que pase por acá. Pero quiero darle las gracias y nuestro reconocimiento público al grupo de alabanza porque hicieron ese esfuerzo de grabar el video. Chavos, les quedó bien padre. También a los maestros de niños que han estado haciendo un esfuerzo muy particular, cada quien con lo que tiene, y ha sido de bendición. Gracias por ayudarnos, gracias porque nos ayudan todos ustedes. Gracias por hacer esto y gracias porque los de alabanza vimos cómo estuvieron pues ahí adornando, cantando un tiempo de alabanza. Anoche tuvimos un momento de ciertas dificultades técnicas para hacer llegar el archivo, en la mañana también, pero es parte del tema. Sin embargo, es parte de quedarse en Jerusalén y en casa. Vamos a orar y para darle lugar a mi esposa en este momento, y vamos a orar. Padre, te doy gracias por la palabra que nos has dado. Lo que importa en mi corazón es que hayamos podido transmitir tu palabra como tú quieres. Ayúdanos a entender que el hecho de estar en un lugar nos da bendición, Señor, y que rebelarnos contra la indicación de autoridades del cielo y tuya y de la tierra nos pone en una trinchera de rebeldía, Padre, donde nuestra vida puede morir a causa de la indolencia, a causa de la imprudencia. Señor, perdónanos si nos hemos comportado cualquiera de nosotros así en cualquier grado mínimo. Hoy entendemos que el estatus en el que estamos nos va a dar crecimiento, perseverancia, unidad, y nos vas a permitir, Señor, recibir la promesa que tú ya diste a esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias, Padre, por todo lo que estamos viendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Bueno, mientras terminamos y te digo lo que tengo que decirte, si pueden por favor enviar los nombres de los niños que nos están viendo. Queremos pasar lista el día de hoy a través de las redes, así que vayan poniendo el nombre de los niños que nos están viendo. Ahí Jessy pone a Josué. Bueno, qué importante es esta palabra y gracias a Dios porque Dios nos muestra cuál es cuál es la línea que nosotros tenemos que seguir para estos tiempos. El día de ayer estaba hablando con una persona que queremos mucho, que amamos mucho, y precisamente este era el mensaje para él. Ahorita aprovecha este tiempo, estate en tu casa y fortalécete, pídele al Señor. Yo le decía a este varón que te llene de su Espíritu Santo. Y mira, Dios tiene todo en Dios tiene una secuencia lógica, y lo que hoy acaba de decir mi esposo es esto: fortalécete. Si por alguna situación no tienes trabajo, quédate en tu casa, quédate en ese lugar, pero empieza a fortalecerte. No dejes la lectura, no dejes de orar. No, si hoy, no solamente por las circunstancias normales o naturales, no tenemos algún tipo de ingreso y tú dices, hoy decido ayunar, está bien, busca a Dios en ese tiempo y mira, qué bonito cuando Dios te responde en ese ayuno y te da una palabra que tiene que ver con lo que Él quiere que el pueblo reciba. Así que gracias a Dios por este tiempo que estuvimos ayunando. ¿Qué tal te fue en tu ayuno? Quiero decirte que cuando tú vas a meterte en un tiempo de ayuno, generalmente empiezan a haber así como pequeños ataques. Y nosotros experimentamos uno pequeño el viernes aquí estando en casa, y entre nosotros, entre mi esposo y yo. Y sabes, después yo entendí que esto era porque el enemigo no quiere y no le agrada que tú sujetes tu carne.
Pero ¿qué crees? Este ayuno que tuvimos el día de ayer, a lo mejor fue breve, a lo mejor sí duraste todo el tiempo que era, pero ese tiempo, Dios, yo estoy segura que te habló. Así que si tú de manera personal quieres seguir ayunando, quieres dedicar un día para hacerlo, qué bueno, hazlo porque Dios te va a hablar en su palabra. Gracias a Dios por esta palabra. Bueno, en un momento les vamos a enviar la clase del día de hoy para los niños. ¿Sí se reportaron niños? Solo 4. Sofi, Tamara, Santiago y Daniel. Ok, está Josué también. Nos faltan más niños, por favor. Nos falta Dani. Queremos decirles que por las redes nos estamos dando cuenta quiénes nos están acompañando y solamente te pido por favor que llegues a tiempo. No tenemos pretextos el día de hoy para llegar a las 12:30 o a casi a la 1. Tenemos que llegar a tiempo a las cosas de Dios. Así que apúrate. Si te tienes que levantar un poquito más temprano, levántate temprano para que no estemos corriendo como el día de hoy nosotros estamos corriendo. Pero haz las cosas de tal manera que en esa cuestión de perseverar y estar ahí en el lugar donde tú estás, aún el llegar a tiempo a la reunión es estar perseverando. Seguimos esperando el reporte de nuestros niños. Paulita, muy bien, saludos a todos los que nos ven. Yo así saludando al televisor, no, pero más bien es aquí. Vamos a orar para ser despedidos. Nos seguimos poniendo de acuerdo por el WhatsApp para la cuestión de las despensas. Gracias a Dios por las familias. Jimena. Nos escribió por el WhatsApp. Alfredito. Ok, Alfredito. Fellito y Concha, y está Jime también. En un ratito les enviamos, acuérdate cómo es la dinámica de la clase. El día de ayer se envió, pero por si no tuviste oportunidad de verlo ayer, porque a lo mejor ya sé que, pues con tantos comentarios que luego tenemos ahí en el WhatsApp, ahorita lo vamos a volver a enviar, míralo y en tu hoja apunta ¿qué es lo que le entendiste al video? En palabras sencillas, no queremos una cuartillota, por suficiente tenemos con lo que nos han estado mandando en esta semana. Mamás, papás, que Dios les dé sabiduría para hacer lo que estamos haciendo, porque de verdad es así como que nos tienen, ¿no? Ahí, y ahora vamos a hacer esto, y ahora lo otro. Sencillo, ¿ok? Le pones la fecha de hoy, le pones el niño que escriba lo que haya entendido. Si es muy pequeño y no sabe escribir, por favor tu papá o mamá ayúdale, ¿sí? Bueno, y nos seguimos poniendo de acuerdo con lo de las despensas para esta semana. Gracias a Dios por las personas que ya pudieron dar. Quiero decirte que en esta semana ya se repartieron 2. Gracias a Dios por la fuente donde provino. De verdad, bendecimos a Dios por sus vidas. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, que yo sé que proviene de ti, proviene de lo alto. Gracias, Jesús, porque hoy pudimos alabarte, Señor, con nuestro corazón, pudimos entenderte, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús que tú sigas abriendo el entendimiento de cada uno de los que están en su casa. Que tú sigas abriendo sus ojos, sus oídos espirituales, Señor, y que esta semilla, Señor, que fue lanzada el día de hoy a través de tu palabra, caiga en tierra que dé fruto, Señor. Declaramos tierra de fruto, Señor, a cada uno de los que nos están viendo, Señor, y en el nombre de Jesús te damos gracias porque en el lugar de nuestra asignación, ahí donde estamos, tú vas a empezar a hacer cosas. Gracias por aquellos que están perseverando y te pedimos que sigan perseverando en tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias. Guarda a aquellos que tienen que seguir saliendo, Señor, a sus trabajos. Guárdalos, Señor, que ellos puedan, Señor, estar tranquilos, Señor, y estar en paz, Señor, pero obedientes, Señor, a ti y sobre todo también a las autoridades, Señor, porque lo que hacemos, Señor, es para agradarte primeramente a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos despedidos, ten buen provecho, bonito domingo. Bye. Bye.